Hola a todos, en este video les enseñaré a habilitar el modo seguro en las board Asus de una manera correcta. En este caso estoy grabando con mi celular, por lo que voy a estar moviendo a cada rato la cámara, y también se escucha como un sonido de audio de fondo, entonces es porque está lloviendo bastante fuerte. Entonces les pido disculpas por el audio y la calidad del video. Ok, empezamos. Primero que todo, nos vamos a ir a la BIOS, vamos a reiniciar nuestro equipo y vamos a presionar repetidas veces F2 o F10, en algunos computadores F8, y le dan ahí hasta que le salga este menú. Una vez ahí le vamos a dar F7 o simplemente vamos a ir en modo avanzado aquí abajito, donde le vamos a dar clic y vamos a ir al boot. Aquí donde dice boot, aquí lo pueden ver, boot. Le vamos a dar con el mouse o simplemente con las teclas. Vamos a llegar hasta boot y vamos a llegar donde dice menú de arranque seguro. Bajamos y le vamos a dar menú de arranque seguro. En este caso mi menú está habilitado, lo voy a deshabilitar para que vean cómo se vuelve a habilitar. En este caso voy a ir donde dice administrador de claves, voy a bajar y voy a coger donde dice administrador de claves y le voy a dar enter. Ok, y voy a borrar las claves de arranque seguro. Ok, le voy a dar que sí y listo. Ahora vamos a volver a boot y como pueden ver, mi modo seguro está deshabilitado. Ok, pueden verlo. ¿Qué hacemos para habilitarlo? Simplemente vamos a ir nuevamente al administrador de claves, le vamos a dar enter y vamos donde dice instalar claves de arranque seguro predeterminadas. Ahí le vamos a dar enter y le vamos a volver a dar enter donde dice que sí. Una vez hecho esto, se nos va a habilitar inmediatamente el modo seguro. Vamos a ver, como pueden verlo, ya está habilitado. Okay. Ahí lo tienen habilitado y de esta manera se habilita el modo seguro, el modo de arranque seguro en estas BIOS. En este caso Windows 11 lo está requiriendo algunos, entonces es necesario activarlo. En esta board se hace de esta manera. En caso de que la quieras borrar nuevamente, te voy a dar una breve explicación nuevamente, donde vas a ir a boot y vas a ir donde dice menú de arranque seguro, le vas a dar enter y aquí como está habilitado, en caso lo quieres deshabilitar, le vas a dar administrador de claves y le vas a dar borrar claves de arranque seguro. Le vamos a dar enter, lo volvemos a dar enter y listo, ya está deshabilitado. Y en caso de que quieran habilitarla nuevamente, hacen el mismo procedimiento, administrador de claves, instalar claves de arranque seguro predeterminadas. Le vas a dar enter y le vas a volver a dar enter y listo. Esto es todo, amigos. De esta manera se habilita. Le vamos a dar F10 para guardar y le vamos a dar OK para reiniciar. Entonces, como les dije, discúlpenme por la calidad del video, les pido mil disculpas por eso y también por el sonido que se está escuchando de fondo. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por seguirme. Chao.